Amén. Amén. Pero no los veo tan contentos. Amén. Bueno, bienvenidos, buenos días a todos, buenos días a quienes nos acompañan. Saludes en sí, los unos a los otros. Estoy seguro que llevan días sin saludarse. A quienes nos acompañan por el Face, bienvenidos, qué gozo, qué alegría poder compartir juntos este tiempo de bendición, este tiempo de reencuentro con nuestro Padre, como familias, como congregación. Porque yo sé que cada día tenemos un reencuentro con nuestro Padre, pero no en vano el Señor estableció este tiempo de que nos congregáramos como familias en torno a Él. En este tiempo Él desata cosas hermosas, maravillosas, especiales. Él ama ver las familias juntas en torno a Él. Amén. Entonces, por eso, pues, con todo el gozo y con la expectativa, pero con la humildad de venir a Él reconociendo que le necesitamos, reconociendo que sin Él nada somos. Entonces, por eso venimos con nuestros corazones completamente rendidos a Él y con nuestro ser dispuesto para recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y dado eso, vamos a mirar lo que la palabra nos dice en el Salmo 79 en esta mañana. Hace referencia a esa vida continua o cíclica en que el pueblo de Dios se ha encontrado. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿verdad? Pero la respuesta está dada y es porque pues al Señor... porque la humanidad vive los ciclos y vuelve y repite. El Señor viene, rescata a su pueblo, lo honra, le recuerda cuánto lo ama, en fin, ¿cierto? Pero el pueblo va menguando y va volviendo a sus antiguas andanzas y vuelven y claman y vuelven. Y la misericordia del Señor a escucharlos y a traer respuesta y vuelve el pueblo a empezar a decaer. Y así ha sido la vida cíclica del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, ¿sí? Este salmo nos recuerda algo semejante, pero es tremendo este salmo. Entonces, leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu de Dios, sabiendo que y creyendo que para nosotros su palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera nuestro camino, por lo cual nos acercamos a ella con esa certeza de que lo que trae la palabra a nuestras vidas es luz. Amén. Dice la palabra allí en el Salmo 79, dice, oh Dios, este es un salmo de Asaf, este no es de David, este es de Asaf, dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos. Yo quiero que usted esté metido en este relato, para que no sea solamente una lectura, sino para que experimentemos entendamos lo que esta palabra nos está diciendo. Dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Drástico esto, ¿verdad? O sea, nuestros antepasados, los siervos, los hombres de Dios, su vida no es como de pronto nosotros a veces pretendemos que sea la nuestra, ¿sí? No todo de maravilla, que no haya problemas, que no haya dificultades, que si esto es de Dios, eso, mejor dicho, va a rodar como la rueda a 1000. No, sin problemas, sin tropiezos, mentiras. La vida en Cristo, la vida del pueblo de Dios, no porque sea el mundo o sea el adversario más fuerte, sino que es una vida en verdad de sacrificio, de valentía, de perseverancia. Estos siervos de Dios, miren el trato que le dieron. Y dice el versículo 3, derramaron la sangre como agua, derramaron su sangre. ¿La sangre de quién? De los siervos. Como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hubo quien los enterrase.
tremendo, ¿verdad? Desolador. O sea, confrontante para reflexionar. Dice el versículo 4, dice, somos afrentados de nuestros vecinos y escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. O sea, esos no vinieron de lejos, estaban ahí, estaban cerquita, estaban muy cerca. Que a veces nos confiamos, ¿no? Pero dice el 5, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo y derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Disculpen, es que no retuve la puntuación. Dice, arderá como fuego tu celo. Y versículo 6 dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Qué podemos ver aquí? Que aquí el pueblo, ¿cierto?, estaba diciendo, no, Señor, pero somos tu pueblo y nosotros somos los castigados, somos los que sufrimos, los que padecemos. ¿Por qué no castigas a esos que son tus adversarios, a esos que no te reconocen, a esos que, ¿cierto? Que a veces pretendemos, sí, Señor, pero esos que roban, que trafican, les va tan bien, Señor, y nosotros aquí con tantos apretones y con tantas dificultades. Nada ajeno a lo que el pueblo ha vivido siempre, ¿verdad? Y dice el 7, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Siempre esa batalla contra el pueblo de Dios, contra su templo, contra el lugar, las familias que él ha tomado, ¿verdad? Pero es que esto tiene una razón. Eso no es porque el Señor estaba permitiendo eso, que los malos, que los rebeldes, que esos pueblos amalecitas, aquí hay un pueblo que él menciona, bueno, vinieran en contra de su pueblo. Él lo estaba permitiendo, pero el causante era el pueblo. ¿Por qué? Dice el versículo 8, dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. O sea, aquí lo que vemos es que no podían decir, Señor, es que somos tu pueblo, somos obedientes, seguimos tus estatutos, guardamos tus mandamientos, te obedecemos. ¿Cómo puedes permitir que venga todo esto? No, ellos saben que por sus vidas, su testimonio, su manera de vivir, a lo único que pueden acudir en esta hora es a la misericordia. O sea, porque no hay otro argumento válido para decirle, Señor, no nos merecemos esto. El pueblo sabía que había estado en pecado. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo nuevamente? La idolatría. Que permitimos que lo de afuera venga y nos cautive y decimos, no, pues nosotros en nuestro corazón sabemos que no adoramos a ese Dios, pero pues hagámoslo porque si no, nos toca ahí hacernos, o si no, nos tragan vivos. No, el Señor está esperando, siempre, siempre ha querido un pueblo radical, valiente. O sea, cuando hablamos de estos, lo que le hicieron a los siervos, los mataron, los tiraron allá para que ¿cómo se llaman eso? Las lechuzas, los buitres, esas son las aves del cielo que menciona aquí, se los tragaran. La sangre la derramaron, o sea, yo medio me imagino eso y me parece martes 13, ¿verdad? Pero es una realidad, eso no fue una película, son realidades que hombres de Dios padecieron. Pero un pueblo endurecido, un pueblo rebelde, un pueblo que piensa más en que su opinión, su parecer, es lo que quiere, le va a ser más útil. Es que ese es el problema, ¿sí? Que lo que el Señor en su amor, en su misericordia ha diseñado para nosotros, la palabra dice que los pensamientos de Él para nosotros son ¿de qué? De bien y no de mal.
que su voluntad para con nosotros es buena, perfecta y agradable. O sea, hay tantas cosas. No, y es que lo vemos, ¿cierto? Con facilidad. Pero no, nosotros como seres humanos siempre dándole el lugar a que sea nuestro yo, nuestra manera de pensar, en nuestra necedad, ¿cierto? Y entonces hacemos a un lado, conociendo, sabiendo, porque este pueblo ya había sido rescatado, ya había sido restaurado, ya había sido colocado, pero vino ese pueblo, sus vecinos, que no reconocían el mismo Dios y se los tragaron vivos y bueno, muchos llevaron en cautiverio. Dice el versículo 10, bueno, quedó claro en el versículo 9 el por qué, cuál es la única alternativa que nosotros tenemos, es clamar por la misericordia de Él, por su gracia, y y por la gloria de su nombre, amén. Dice el 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Bueno, sí, la parte B, bueno, dice, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, o sea, por ese mismo amor de Él, por quién es Él, es lo único a lo que nos podemos agarrar y pegar para decirle, danos esa nueva oportunidad. Y dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros hijos. ¿Delante de qué? De nuestros ojos. Bueno, de nuestros hijos también, que se vean, que ellos vean la misericordia de Él. Amén. Delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Dios. Versículo 11 dice, llegue delante de ti el gemido de los presos. Leía yo esto, wow, Señor, a la verdad que nuestra oración está escrita aquí, palabra. Tendríamos solo que declarar palabra para orar y que esa oración fuera poderosa para dar frutos y resultados. Dice, llegue aquí delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Porque muchos fueron llevados presos, no todos los mataron, muchísimos fueron llevados presos. Pero ustedes y yo algo conocemos cuando vemos esas películas de antes, ¿cuál era el final de ellos? La muerte, echaba a los leones, en fin. Entonces nuestra oración por los presos ahí, constante, sobre todo que esa oración haga que el corazón de ellos en verdad pueda abrirse para buscar esa libertad, que si bien es cierto no sea una libertad de sus abarrotes físicos, sino esa libertad espiritual que necesitan esos presos, amén. Y dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Bueno, ahí sí el pueblo dice, te deshonraron fue a ti. Sí, porque destruyeron el templo, se robaron todo eso que Salomón había levantado, que había hecho todo ese oro, todo eso se lo robaron. Habían cosas que ni siquiera podían desbaratar de lo macizas que eran. Si ustedes quieren informarse del porqué de la intensidad del clamor de este salmo, ustedes pueden mirar lo que está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo, tomen nota para que ustedes, no se lo voy a leer porque nos lleva el tiempo. En Segunda de Reyes, capítulo 25, del 8 al 10, hay una pequeña descripción. Bueno, no, en realidad ese es el relato de la descripción, pero ahí específicamente habla de cómo fue la destrucción del templo del Señor, ¿sí? Y en Segunda de Crónicas también, capítulo 36, del 17 y 19, habla de cuál fue el trato que le dieron al pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 17, 19. Menos mal que ustedes son esa iglesia que no comen entero, sino que investigan, indagan y van a leer esta parte. Capítulo 36, versículos 17 y 19. Ahora se pueden leer los capítulos completos, excelente. Y dice el Señor entonces, versículo 13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado,
Te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Importante tener bien claro que nosotros somos su pueblo, que nosotros somos sus ovejas, porque será lo único que nos lleve o que nos permita ver esa brecha para de repente decir, Señor, sí, reconocemos, perdónanos, Señor, porque de pronto hemos sido infieles, hemos sido negligentes, hemos sido ingratos, hemos sido desobedientes, hasta rebeldes llegamos a ser, siendo tu pueblo, tus ovejas, conociendo tu palabra. Ahora este pueblo no había tenido el privilegio de tener al Hijo de Dios en medio de ellos. Nosotros sí. Cuanto más necesitamos esa actitud de humildad, de reconocer, de pedir perdón y de pedirle esa nueva oportunidad para que Él haga de nosotros ese pueblo y esa iglesia y esos hijos que le amamos y que por cuanto le esperamos nos ocupamos de estar aptos para esa venida del Señor, ¿cierto? El deseo del salmista que nos permite ver aquí es que Dios haga justicia, claro, ¿cierto? A esas injusticias que las vemos muy, pero muy frecuentemente, ¿cierto? Pero necesitamos saber que nuestras malas decisiones no solo traen tristeza a nuestra vida, a nosotros mismos, sino que esas malas decisiones traen tristeza a nuestras familias, a nuestra sociedad. Pero más aún, esas malas decisiones traen tristezas al corazón de ese amado Dios. Entonces, por eso, iglesia, necesitamos vivir de tal manera que honremos al Señor con cada cosa que hagamos, con todo nuestro ser, que le honremos a Él, que nuestro estilo de vida y nuestro modo de vivir siempre lo honre a Él. Amén. Pensemos en esto con esa manera amorosa con que el Señor cada vez nos da la oportunidad de hacerlo. Él solo quiere que le obedezcamos y no es por un capricho de Él, es porque Él sabe que a nosotros nos conviene una vida de obediencia a Él. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en esta mañana, por la reflexión, por el amor con que lo haces, Padre precioso, pero sobre todo, Señor, por el propósito, Señor, con que tú cada vez que abres tu palabra, Señor, nos hablas, nos ministras, nos enseñas, pero sobre todo nos recuerdas que para quien vive aún hay esperanza y que en ti, Jesucristo, somos, Señor Dios, tenemos esa oportunidad, Señor, de vida, Señor, que te honre y que te glorifique, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido día, que este siga siendo un tiempo de mucha, pero mucha bendición. Ay, al final oramos por Lilita, su hermana. ¿Qué le pasó a Lilita? Buenos días, al Señor les bendiga, Rosita, al Señor les bendiga. ¿Cómo están, mis amados? Con esa misma actitud de reverencia quiero invitarles a que, como es costumbre de la iglesia, decirle, Señor, más que escuchar, queremos que nos des espíritu de obediencia. Porque por muchos años hemos estado recibiendo tu palabra. Pero conforme nos enseñas a través del Salmo 78, Señor, se manifiesta es que muchos escuchan pero no obedecen. Y esto es lo que acarrea mal en la humanidad, Señor. Y hoy, en forma cíclica, volvemos a estar en un tiempo en el que el mundo está extraviado, Señor. Está alejándose cada vez más de ti y tu iglesia es contada, Señor. Por favor, glorifícate y ayúdanos a hacer esa diferencia. Ayúdanos a ser una iglesia
que escucha atentamente tu voz para poner por obra todos tus mandamientos, Dios. Eso es lo que necesitamos, Dios. Porque si queremos ver cosas que nunca hemos visto, Señor, necesitamos hacer cosas que nunca hemos hecho. Como es una rendición total a tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Herederos y victoriosos. ¿Quién no quiere tener una heredad? ¿Y quién no quiere ser victorioso en esta vida? ¿Cierto que todos? Pues eso es lo que promete el Señor. ¿A quiénes? A su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, pero con características muy específicas. Y hace 8 días el Señor nos hablaba a través del libro de Romanos, en el capítulo 8, que ya no había condenación para nosotros. ¿Recuerdan? Amén. Ya no hay condenación para nosotros. ¿Para quiénes somos nosotros? Los que vivimos conforme a Cristo. ¿Sí? A los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Pero para no perder esas promesas, sí, yo quiero que continuemos con la lectura en el versículo 17 de ese capítulo. Romanos 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. O sea, si el vivir en Cristo nos hace hijos de Dios, también nos hace ¿qué? Herederos. Entonces él dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando uno habla de heredades, siempre él sabe que la heredad se reparte entre ¿quiénes? Entre los herederos, que son los hijos, ¿sí? Y ellos se les es repartido ¿de qué manera? Según la ley que dice. Que al primogénito se le da doble parte. ¿Sí sabía eso? Sí. Al primogénito se le da doble parte y al resto se les da en formas iguales. Entonces, ¿quién es primogénito aquí? Vaya, reclame la doble parte. ¿Sí? Ahora, dice además, coherederos con Cristo. ¿Sí qué? O sea, aquí viene una condición. ¿Usted quiere ser heredero con Cristo y de Dios y coheredero con Cristo? ¿Usted quiere? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién quiere ser heredero y coheredero con Cristo? ¿Sí? Bueno, entonces siga leyendo. ¿Qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él. Ah, carajo, nos va a costar. Ya empezamos a hacer así. Sí, cuando hablamos de padecer, de esforzarnos, de darlo todo por Él, entonces ya la cosa baja, se nos acaba el ímpetu, ¿sí? Pero no debe de ser así, ¿por qué? Porque dice, si padecemos juntamente con Él, ¿para que qué? Otra promesa, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Hay gente que cuando escucha que tiene que sufrir, entonces, no, pero ¿acaso usted coge y trabaja 30 días y no se pone feliz el 31? ¿Por qué? Porque sufrió en el mes trabajando, claro, madrugó, se esforzó, en fin, pero el día de la quincena llega la platica y eso nos hace feliz. De igual manera, la vida en Cristo no es fácil y el salmo que la pastora leía nos habla de que pues si no hay una relación permanente con el Señor, pues eso nos va a apartar de Él y por ende nos hace presa fácil de los enemigos y vendrá una consecuencia. Pero si nos acercamos a Él, si vivimos juntamente con Él, si estamos con Él, entonces con Él seremos herederos y coherederos con Cristo. Pero si padecemos conforme Cristo padeció. ¿Por qué padeció Cristo? Por establecer santidad en la humanidad. Eso fue por lo que pagó. Lo que pagó fue eso, para que nosotros fuéramos santos, no para que siguiéramos siendo mundanos, carnales. Él nos santificó para que de ahí en adelante sigamos siendo santos, para que nos esforcemos. Y entonces Él dice que si eso hacemos, también seremos glorificados juntamente con Él. Usted sabe que Cristo
cuando resucitó al tercer día, luego en ese momento su cuerpo fue glorificado. O sea, resucitó y su cuerpo fue transformado. A tal punto que ese mismo cuerpo ascendió a los cielos, ¿sí? Y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hará el Señor con nosotros? Lo mismo. O sea, hayamos muerto en este cuerpo o estemos en vida, el Señor nos glorificará. ¿Qué hará? Hará de este cuerpo la mejor versión en la que usted se haya sentido y mucho más, y nos levantará juntamente con Él. Ese es el premio, ¿sí? Pero además dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ah? ¿Se está leyendo conmigo? O sea, Pablo le dice a los romanos, tengo por ciertísimo, que estas aflicciones que padecemos, ¿sí? O sea, el ejemplo de padecimiento por la fe, hubieron patriarcas, hubieron profetas, pero Cristo fue la cúspide del sufrimiento, porque Él padeció todo lo indecible, ¿sí? Pero de ahí en adelante, sus apóstoles, sus siervos, todos padecieron y sufrieron, ¿verdad? Pero ellos tenían la certeza, ¿sí?, que esas aflicciones de ese tiempo no eran comparables con lo que iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a santificarnos? ¿Qué es lo que nos motiva a estar con Cristo? Pues no es lo que vemos, lo que estamos sintiendo ahorita, sino lo que hemos de vivir al futuro. Por eso cuando nosotros no dimensionamos y no tenemos claridad de qué es lo que ha de venir a futuro, pues sencillamente eso es como quien compra penicilina y no tiene ninguna infección. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué es lo que la gente está escuchando últimamente? Que eso más o menos, porque ya hasta fechas tienen, que más o menos en junio va a haber otra pandemia. Eso fue lo que dijeron por ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues se prepara, comprando antibióticos, comprando todo ese tipo de medicamentos, ¿sí? Cuando la iglesia se prepara es porque sabe lo que ha de venir. Una iglesia que ignora lo que ha de venir no se prepara, porque ¿para qué? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces necesitamos saber qué viene, para que esas circunstancias adversas presentes no nos hagan mella y nos permitan verlas como lo que son, leves tribulaciones, que no serán comparadas con la gloria venidera. Entonces, un ejemplo. Si usted hoy está viviendo en una circunstancia, usted está viviendo hoy en un apartamento X, a usted le gusta, está bien, pero de pronto se cierra esa puerta del apartamento, usted puede tener la certeza que Dios le va a abrir una mejor puerta, si está en Cristo, porque ese es Dios. Dios lleva siempre a sus hijos de menos a más, a sus hijos, a los que perseveran, a los que se mantienen firmes en su palabra, a los que no se dejan afligir por las adversidades, sino a los que se levantan y se ponen firmes en fe, creyendo que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si yo estoy viendo las adversidades y me olvido de que Dios ya me hizo vencedor, pues sencillamente voy a entrar en queja, en desesperación, en desánimo, en angustia, en temor, y seguramente voy a tomar malas decisiones, y siempre que toma uno decisiones en la carne va de mal en peor. Pero casi siempre, ¿qué hacemos? ¿A quién culpamos? A Dios. Decimos, ay Dios, yo no entiendo por qué tú permitiste. Y Él nos dice, pero si ya yo le dije que si usted camina a mi lado, nada te va a pasar. Si tú estás conmigo, no tienes que temer mal alguno. Entonces, ¿por qué te alejas? No me culpes,
¿Cuántas veces usted le decía a sus hijos? A mí me lo decían, pero seguido. No salga porque miren, no salga con esa persona, que esa persona no es buena amistad. Esa es mala influencia, no salga con esa persona. Y uno de necio, y después se veía problemado. ¿Qué le decían a uno? Pero si se lo dije, se lo advertí, dije que no lo hiciera. Deje que no hiciera esa sociedad, deje que no se metiera en ese problema. Entonces, ¿para qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora el culpable soy yo? Vaya que lo bañen. ¿Sí? Entonces Dios está diciéndonos, oiga, entendamos que las leves tribulaciones no son comparadas con la gloria venidera, ¿sí? Sino que, por el contrario, tenga por cierto que esas aflicciones presentes, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros, ¿en quién? En nosotros, ¿sabe qué? Manifestarse. ¿En quién se va a manifestar la gloria postrera? En nosotros. ¿Quién es el que va a recibir la bendición? Usted. ¿Por qué? Por su fidelidad. ¿A quién? Al que siempre ha sido fiel con usted. O sea, es que usted no va a ser fiel con otra persona, sino con quien ha sido fiel con usted. ¿Quién lo ha sacado adelante? ¿Quién lo ha sacado de los problemas? Es que a veces se nos olvida tanto de dónde nos sacó el Señor. Yo recuerdo de dónde me sacó el Señor y le digo, Dios, cuán grande y maravilloso fuiste tú. Qué misericordia tan grande. Mis hijos, siendo unos bebés, hubieran podido ser despedazados, literalmente. Porque en esos tiempos en que la droga y los narcotraficantes se peleaban por cualquier gramo y hay que los fueran a robar, pues yo estaba por allá metido en esos cuentos. Y Dios nos guardó, y guardó a mis hijos, y guardó a mi familia. Por mis obras, ellos se hubieran desaparecido y a todos nos hubieran matado. Por mis obras. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, me dio la oportunidad y los guardó a ellos. Entendiéndolo ahora, ¿qué puedo decir? Señor, mi vida te pertenece, mi tiempo me lo das tú. Dependo de ti, necesito permanecer en ti. Yo no me puedo olvidar ni un segundo de que tú eres mi Señor. Ni un segundo, porque cuando lo olvide, el enemigo va a estar ahí atento para darme duro. ¿Por qué? Porque un día le declaré la guerra, un día le dije al diablo, yo no voy más contigo. Ya rompo toda relación y toda sociedad que tenía contigo. Ahora soy de Cristo. Y eso me tiene que llevar a ser radical en todas mis decisiones. ¿Sí? Por eso dice el versículo 19. Porque el anhelo, y escuche esto, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué dice? Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces aquí hay dos cosas que debemos de entender. Una, ¿qué fue lo que prometió Dios? Que a su iglesia la glorificará, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba esperando la creación? Que los hijos, ¿sí? Los hijos de Dios nos manifestemos. ¿Cómo? Pues como hijos de Dios, en santidad, con poder, con autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación, cuando el hombre pecó, también cayó y fue sujeta. Y mire lo que dice ahí más adelante. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿En esperanza de qué? De que el día que así como el hombre trajo la maldición sobre la humanidad y sobre la tierra, porque cuando el Señor maldijo a la serpiente y maldijo a la descendencia de los hombres, también maldijo ¿qué? La tierra. Entonces esa tierra que cada vez que el pecado aumenta se ve más inestable, uno se pregunta, ay, pero ¿por qué todo eso que está sucediendo en el mundo naturalmente? Pues que es que la creación se está manifestando, está diciendo, no puedo cargar más con todo esto. Antes pecaban 500 millones de personas, ahora están pecando 7.500 millones y esto es mucha carga.
son potestades de potestades. Y entonces esa creación desesperada reacciona y anhela ver ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación de los hijos del diablo ya se está dando por hecho. Y entonces dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, ¿la creación pecó? No, el que pecó fue el hombre. Y por causa del pecado del hombre fue que fue maldita la creación. ¿Sí? Y entonces dice, y escuche eso, que dice no dice la tierra, dice la creación. O sea, los cielos, las estrellas, todo se conmueve. Y uno no lo entiende. ¿Sí? Y en breve está profetizado que va a caer un asteroide sobre la tierra. Y va a haber un gran desastre. Ojalá la iglesia se manifieste, el pueblo de Dios se manifieste y aprendamos a clamar como el Señor nos llama. El Señor desde el principio dice, busco a uno que haga vallado delante de mí a favor del pueblo. Y entonces a eso lo llamamos ¿qué? Intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es presentarnos delante de Dios para que Él obre y detenga. ¿Qué era lo que estaba haciendo el salmista? Asaf, ¿qué estaba haciendo? Señor, por favor, no tengas más en cuenta el pecado de todo tu pueblo. Por amor a tu nombre, ten misericordia. Esa es la oración intercesora, ¿sí? Y ese clamor en su momento da resultados, así como fue el resultado que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. Así como Moisés intercedió por el pueblo. Así como Jesús vino e intercedió por toda la humanidad y pagó el precio. Pero ¿qué hizo el día que Cristo murió en la cruz del Calvario? Toda la humanidad quedó santificada. En ese instante, ¡pum!, todos quedaron santificados. Aún los que lo estaban crucificando dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fueron quitados los velos. Pero inmediatamente el mismo ser humano cogió y empezó a la decadencia. Hay gente que no entiende eso. El día que Cristo murió fue un reseteo a nivel total. Quedó reseteado. ¿Por qué? Porque Él dijo, todo ha sido consumado. Consumado es, ya pagué. Entonces, es como si alguien viniera y pagara todas nuestras deudas. Y otra vez nosotros empecemos a endeudarnos. La misma cosa. Eso fue lo que sucedió. Entonces necesitamos comprender lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Sí? Y entonces dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y en una está cómodo con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? O sea, la creación toda gime. Bueno, entonces leámoslo. Dice, porque también, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, el mismo momento en que Jesucristo venga y relevante al pueblo, en ese mismo momento la creación será libertada. ¿Por qué? Porque el pecado será condenado en las profundidades del infierno juntamente con todas las potestades demoníacas. Y después ahí viene otra cosa que se puede hablar muchísimo, pero que no es el caso en este momento. Porque ¿para qué hablar de ir a hacer compras si no tenemos plata? ¿Cierto? Es mejor buscar el dinerito, es mejor buscar los medios para poder asentarnos en ser hijos de Dios, pero actuemos como hijos de Dios, ¿cierto? Y entonces ahí sí viene el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que llaman el arrebatamiento. ¿Sí? Eso es lo que estamos esperando. ¿Sabe usted qué es el arrebatamiento? Pues como iglesia debemos de saberlo. ¿Sí? Porque se supone que si usted tiene pensado ir al cielo y no sabe cuáles son los tiquetes, pues entonces se va a quedar del viaje. ¿Cierto? Entonces dice, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, por fe. Pero la esperanza que no se ve, no es, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces aquí está hablando de una manifestación de fe. Mire, cuando usted lee, lo primero que él nos está diciendo en el versículo 17 es que somos herederos. Él nos está dando un sello de legalidad como hijos de Dios. ¿Sí? O sea, usted ya lo tiene. De aquí en adelante a usted le toca es cuidarlo. Actuar como tal. ¿Sí me hago entender? Usted ya es un hijo de Dios. Usted es un heredero de Dios. Ahora actúe como tal. Sea espiritual. Anhele, ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que hace un heredero de Dios. ¿Qué decía Jesús con relación al Padre? Yo no he venido a hacer mi voluntad. He venido a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces, ¿qué cree usted como heredero y como hijo de Dios que debe hacer? La voluntad del Padre. Amar al Padre sobre todas las cosas. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. No sé por qué no lo entendemos. Él quiere exclusividad. Él quiere ser entronado en el centro de nuestro corazón por voluntad propia, no por obligación. Porque todo lo que hacemos para Dios tiene que ser por voluntad propia, por amor a Él. Es una respuesta obvia de lo que Él ha colocado en nosotros. Cuando somos del Espíritu. Porque muy normalmente usted puede ver que las personas, el ser humano, por su condición pecadora, paga, por esa condición paga bien con mal. Pero los hijos de Dios no pagamos bien, no pagamos mal por bien, sino pagamos bien por mal. Nos hacen mal, hacemos el bien. Esa es la diferencia. Entonces, por eso tenemos que actuar como hijos de Dios. Ahora, lo segundo que dice en el versículo 18 es que no hay aflicciones que se comparen a lo que ha de venir para nosotros. O sea, nunca piense que usted, el Señor, lo va a tumbar. No piense que Dios le está proponiendo negocios chuecos. No piense que Dios le va a dar menos de lo que usted le ha dado. Porque Él no es deudor de nadie. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sí ves? En el versículo que hemos leído, del 19 al 23, nos está hablando desde la obra de Dios, de toda la creación que anhela y aguarda la manifestación de los hijos de Dios y de esa glorificación y libertad que se nos dará. Porque el día que Cristo venga, seremos verdaderamente libres. Ya no, este cuerpo de corrupción ya no existirá más. Ya el pecado que moraba en el cuerpo natural ya no estará, porque todo nuestro cuerpo será glorificado. ¿Sí ves? Entonces ahora sí, cuando leemos desde el versículo 24, que nos dice, porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Sí? O sea, esto es por fe. O sea, debemos de creer. Porque no lo vemos, creemos y esperamos. ¿Sí? Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea que tenemos que ser pacientes, así como el Señor ha sido paciente con nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y aquí otra vez el Señor recomendándonos una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué el ser humano en Cristo es débil? Por la falta de comunión y permanencia con el Espíritu Santo. Pues dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero es el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Espíritu coge y se pone a gemir? No, quiere decir que Él actuará en ti para que tú gimas y Él te está acompañando, Él le está diciendo, lo mismo que le digo a veces a la gente, cuando me dice, pastor, ore por mí, le digo, venga y oramos. Entonces el Espíritu le dice, oye, ven y oramos, vamos a gemir delante de Dios Padre, de su Hijo, por eso. Entonces cuando nos postramos y gemimos y sentimos ese dolor interno que sale por allá de lo más profundo del ser, y entonces nuestro espíritu es avivado, ¿sí? Luego dice, versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y aquí habla de la intención del Espíritu Santo, no de su Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. ¿Sí? Entonces, Dios sabe que el Espíritu de Dios es la respuesta para la humanidad, para que nos guardemos en esa santidad que Dios está demandando. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Porque por medio de la fe, que nos motiva a la obediencia y a la comunión, nos da el respaldo y la ayuda a través del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 28 dice, y sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cuál es el amor que Dios espera que le manifestemos? ¿Qué dice la palabra? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el amor, o sea, mi respuesta al amor de Dios es obediencia a lo que Él me dice. Es confianza. Cuando tú haces lo que Dios te dice, tú estás confiando en Él totalmente. Si no confías, no obedeces, sino que haces lo que se te pega la regalada gana. Lo haces a tu manera. Es que a mí me parece que esto es mejor así. No, por eso la palabra está ahí, porque es la forma en que Él nos guía, ¿sí? Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen sus mandamientos, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aquí la cuestión es, si yo amo a Dios, procuraré obedecerle, ¿sí? Y si le procuro obedecer, quiere decir que puedo equivocarme, pero no intencionalmente. Me puedo equivocar. Y Él hará que eso lo que me equivoqué, que iba a obrar para mal, obrará para bien. O sea, siempre habrá ganancia. Con Él no hay pérdida. Si hay amor de nosotros para con Él. Amén. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí estamos conectados? Entonces dice además, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito de Dios para su vida. ¿Se ha escuchado alguna vez y le dice, es que Dios tiene un propósito con usted? Está citando es esto. En realidad lo que está citando es lo que dice la palabra, ¿sí? Porque cuando Él nos llama, Él tiene un propósito para nosotros. ¿Cuál es el propósito en esencia del llamado de Dios? Que seamos salvos, que vivamos eternamente con Él. Ahora, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Dios ya de antemano, porque nos creó, Él sabe quiénes somos, ¿sí? Y como sabe quiénes somos, Él nos escoge y nos llama, ¿sí? Con un propósito, ¿sí? Además, nos predestina. ¿Cuál es la predestinación de Dios para todos sus hijos? La salvación y la vida eterna, juntamente con Él, reinar juntamente con Él toda la creación, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted mira, esa predestinación no quiere decir que Dios ya dijo, este sí, este no, este sí, este no, no, ustedes sí, no. La predestinación es la razón de ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta casa fue hecha para que fuese una vivienda, ¿sí? Para que habitaran personas, para que las cobijara. Esa es la predestinación. Está predestinado, es el destino para lo que se construyó, ¿sí? Pero puede venir alguien y decir, oiga, no, ¿sabe que hagamos una bodega? ¿Lo puede hacer? Sí. Entonces, Dios predestinó que todos sus hijos sean salvos. ¿Todos sus qué? Ah, bueno, entonces aquí ya hay una diferencia. Hijos y no hijos. Salvos y no salvos. Los que son salvos son hijos. Los que no son salvos no son hijos. Punto. ¿Está el Señor excluyendo a alguien voluntariamente? No. Él no excluye a nadie, porque Él vino para que ninguno se perdiera. ¿Pero por qué se pierden? Por su propia decisión. Porque la salvación no es algo que sea obligado. Dios no salva obligado. Hay unas condiciones básicas, que es creer. Y si creo, obedezco y amo y me alineo, ¿sí? Ahora, dice el versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, es el paquete completo que recibimos todos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos en el Espíritu y no según la carne. Así de fácil, o sea, no hay que complicarse, porque hay gente que coge y empieza a enredarse y enredarse y enredarse. Es el paquete. Mire, usted ha leído, cuando usted saca un préstamo bancario, ¿usted ha leído la letra chiquita? No, ¿cierto? Eso es una pereza. Dice, eso firmemos, además me van a dar plática, pues firmemos. Pero resulta que ahí hay un paquete de condiciones muy grande, ¿sí? Y pueden haber beneficios como también obligaciones que ni siquiera uno se da cuenta hasta después de que lo cogen y lo enchufan, ¿verdad? Igual, la diferencia con Dios es que su paquete, todo es para bien. Todo, es una cantidad de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras promesa. No hay pérdida en Él. Solamente tenemos que obedecer y agarrarnos y aferrarnos a Él. Punto. No es más. Esa es la condición. Por eso, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues va a decir usted a esto? ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que percibe usted? ¿Qué es lo que recibe ahí? ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Y escuche, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, en conclusión, si yo tengo a Dios, lo tengo a todo. ¿Sí? No hay nada que me pueda afectar. Porque, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no,
y escuche esto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es un sello de garantía y es una claridad a este contrato eterno, a este pacto eterno que el Señor está emitiendo para todo aquel que en él cree. Que podemos entender que si él no escatimó entregar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, para santificarnos, sino que lo entregó por nosotros, ¿qué podrá negarnos? ¿Qué podrá negarnos? Piénselo. Por eso él dice a continuación, ¿quién acusará a los escogidos? Mira, y sigue ratificando el pacto. ¿Quién podrá acusarnos si Dios es el que justifica? Si el que nos justificó es el que juzga. Hay una ley que dice que caso juzgado ya no puede ser nuevamente juzgado. ¿Sí? Cuando Dios estableció una ley que la paga del pecado era muerte, eso fue la ley. Cuando el Señor dijo que la única forma de pagarlo era que una persona inocente, totalmente inocente, pagara por ellos. Entonces ahí remitiría el pecado de la humanidad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y cumplió la ley. Por eso el sello es de que si Él es el que juzgó, Él estableció la ley, Él nos va a justificar. ¿Sí? ¿A quiénes? A los hijos, a los obedientes. O sea, metas en la cabeza esto, obediencia, no es otra cosa. Obediencia. En esas pequeñas cosas diarias que usted toma decisiones, ahí, eso es obediencia. Dios, lo que yo quiero, lo que el mundo quiere. ¿Qué tengo que hacer? Lo que Dios dice. Punto. Ahora, dice además, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, si por alguna cosa el juez dejara entredicho el veredicto, ahí está el Hijo para ratificar que Él pagó el precio. ¿Sí? Y Él va a interceder ante el juez justo y le va a decir, Padre, además que es el papá, es decir, papi, míralo, Él no lo quiso hacer intencionalmente. Además, siempre procura obedecerte. Derrama de tu amor sobre Él. Eso es lo que dice Jesús al Padre constantemente, por ti y por mí. Recuerda que yo pagué el precio, papá. Por Él, por Él, por Él, por Él. Ten misericordia, ayúdale. Permíteme enviar legiones de ángeles para que le favorezcan. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que tú tienes que afianzarte y por lo cual le puedes y le debes de servir eternamente, constantemente, sin excepciones, sin desplazamientos, por amor. ¿Sí? Luego dice, y va terminando diciendo, ¿cuál? Dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, aparte de eso, nos recuerda que es que también nos ama. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? Sin cada tribulación Él está ahí a tu lado. En cada adversidad Él está ahí, consolándote, fortaleciéndote, amándote, diciéndole, no temas, yo estoy contigo. O en angustias, o en persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos podrá separar de ese amor? Tu decisión. Es lo único que nos puede separar de Dios, es nuestra decisión. Si yo decido que es más importante
conseguir algo de comer y renegar del Señor. Esa es mi decisión. Por eso nuestro peor enemigo de nuestra salvación somos nosotros mismos. Son nuestras decisiones. Y entonces dice 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora, yo le pregunto, ¿usted se siente como oveja de matadero? ¿Usted está siendo perseguido para que lo maten? ¿Cierto que no? Entonces menos tiene que quejarse. Ahí sí que menos tiene. Pero por si las moscas, Dios te dice, ahí estoy contigo. Antes en todas, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo entendimos? ¿Por qué debo de obedecer? No, yo tengo que deleitarme en obedecer. Yo no tengo. Yo debo de deleitarme. Los imanes tienen dos polos, ¿cierto? ¿Se ha visto que usted coge dos imanes y los coloca con polos positivos y ellos se repelan? ¿Sí? Porque es como dos autoridades, dos fuerzas. Cuando usted le da la vuelta, el imán se pega. Cuando yo me rindo, cuando no quiero anteponer mi deseo, mi pensar, yo me doy vuelta y le digo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y qué hago? ¡Pum! Me pego. Cuando quiero hacer mi voluntad, repelo. Porque dos no pueden mandar en lo mismo. Porque una casa dividida jamás prospera. Pero tenemos que estar unidos, primeramente, con Él. No es obligación, es sencillamente acción enérgica, en la cual mi vida la rindo a Él. Por tanto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en el nombre del Hijo de Dios, el cual me amó. Y lo hacemos con todo el gusto, con todo el placer. Queremos y nos sentimos endeudados con Él. Pero es una deuda que no genera carga. Es una deuda que nos lleva a un compromiso deleitoso. Poderle servir, poderle amar, poderle dar un gloria a Dios, poder decir, gracias Señor. Oiga, tengo que testificar que Dios es grande. Tengo la necesidad de decirle que no hay como mi Dios. Tengo que recordarles que el único que salva es mi Cristo. Es eso. Así como cuando estamos recién titulados, ¿qué hacemos? Sacamos pecho y decimos, doctor, estás hablando con el doctor, con el profesional. ¿Sí? Y si te llegan a decir, oiga, le ofrezco un salario de 500,000 mensuales, digo, no, hermano, no me insulte. Yo ya estoy cotizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Ahí sí puede decir eso, soy un hijo de Dios. A mí no me venga a vender negocios charros. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Mi Padre me guarda, mi Padre va delante de mí. Y si alguna adversidad estoy pasando es porque Él quiere enseñarme algo, me quiere forjar carácter, quiere hacerme quitar esta piel de gallina que tengo y me quiere hacer un hombre esforzado y valiente. Amén. Amén. De eso se trata, mis amados. Por eso, hoy quiero, a través de la cena, orar para que esta verdad que el Señor nos está regalando y recordando de esta manera, la sellemos
en su presencia. Amén. Recordando que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Recuerda, solamente tú eres el que puede tomar la decisión de alejarse de Él. Y el día que te alejas es el día que te expones a los peligros del enemigo. Por eso no es conveniente que te apartes ni un ápice de su presencia, sino que siempre estés aferrándote a Él. Amén. Amado Dios y Rey, queremos en esta mañana agradecerte por tus bondades, por tus maravillas, por tu preciosa palabra que hoy, Señor, nos has querido recordar cuáles son tus verdaderos propósitos. ¿Qué es lo que obtiene ese pacto el cual tú nos has ofrecido desde hace 2000 años? El hacernos herederos, legalmente hijos tuyos, y hacernos victoriosos en todas las circunstancias, haciéndonos más que vencedores en ti, Cristo. Gracias, Dios, porque hoy podemos afianzar cada día más que todo lo que tú tienes para mí es bueno, que tu voluntad para con mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Y que en ti hay seguridad. En ti no hay dudas, no hay improvistos, en ti no hay nada de esas cosas, Dios. Porque todo está sujeto a ti, y lo terreno como lo celestial, Señor. Y tú nos recuerdas, precioso Jesús, que tú nos escogiste, nos llamaste, y por cuanto tuvimos oídos atentos a tu voz y tomamos la actitud correcta, Señor, tú te revelaste a nuestras vidas y por tu Espíritu nos diste la convicción de nuestro pecado, de nuestra debilidad, y nos diste el don del arrepentimiento y nos reconciliaste contigo a través de tu Hijo Jesucristo, quien pagó el precio por todos mis pecados y me pasó de maldición a bendición, de muerte a vida en un instante, Señor. Pero además colocaste tu sello en el cual nos dice que nada nos podrá separar de tu amor, Señor, porque a quienes tú escogiste, a quienes tú llamaste, ¿quién los podrá acusar? Si eres tú el que justifica. ¿Y quién nos podrá condenar si tú, Jesucristo, eres el que murió, más el que aún también resucitó y el que además está a la diestra de nuestro Dios Padre en el cielo de los cielos de los cielos? Y que además intercedes por nosotros. Que tu amor es tan grande que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos podrán separar de ti, Señor. Y aunque, Señor, por causa de ti seamos muertos, o seamos contados como ovejas de matadero, en todas estas cosas, Señor, somos más que vencedores por medio de ti que nos amaste. Por eso estoy seguro que nada nos separará de ti, Señor. Ni la muerte, porque muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ni la vida, porque la vida eres tú. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo que hoy sucede, ni lo que vaya a venir, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en esta mañana, Señor, queremos renovar ese pacto que tú hiciste con nosotros hace 2000 años, Dios. Queremos agradecerte, Dios, y recordar que hace 2000 años, Señor, tú te entregaste por nosotros. Y tú dejaste estipulado que cada vez que comiéramos del pan y tomáramos del vino,
la muerte tuya anunciemos hasta que tú regreses. Pero que recordemos que así como el pan representa tu cuerpo y es molido como fuiste tú molido por el látigo romano, así como fuiste deshecho, Dios, así como este pan será deshecho en mi boca, Dios, hoy conmemoro que ese fue el precio que tú pagaste por mí, por toda tu iglesia, para redimirnos de la maldición del pecado, haciéndote por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Pero también derramaste hasta la última gota de tu sangre, y este vino lo representa. Y así como el vino entrará todo nuestro ser, tu preciosa sangre de igual manera nos limpia, nos cobija, nos genera protección por ese pacto que tú hiciste. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Padre, que si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, si la debilidad ha tocado nuestras vidas, perdónanos, Papito Santo. Si nos dejamos arrastrar por la emoción, por el carácter, Dios, perdónanos. Si la presión de este mundo nos llevó a decir alguna mentira, perdónanos, Dios. Hoy te queremos pedir, Señor, que por favor nos ayudes en nuestra debilidad y que podamos orar como conviene, pues tú conoces todos nuestros pensamientos. Y tú, Espíritu Santo, que conoces la voluntad del Padre, ayúdanos para orar y clamar como conviene. De igual manera te pedimos, Dios, que al comer el pan y al beber de esta copa, Señor, reiteramos nuestro deseo de entrar en ese pacto que tú hiciste con nosotros, que es eterno, que no cambia, que es inmutable. Gracias te damos, Señor. Hoy lo aceptamos nuevamente. Ratificamos que somos tuyos, que te pertenecemos, porque no solamente nos hiciste en el vientre de nuestra madre y nos diste aliento de vida, sino que nos has guardado y protegido, pero además pagaste el precio por nuestras vidas en ese madero. Gracias te damos, Señor. Podemos comer del pan. Y hoy, Señor, como hemos comido el pan, también aceptamos tus condiciones en este pacto, Señor. Y te prometemos, Señor, procurar ser obedientes. Nos esforzaremos por ser obedientes a ti y a tu palabra, Dios. A tomarnos de tu mano y no separarnos, Señor. Hasta el día de tu regreso. Y tomamos el fruto de la vid, Señor, agradeciéndote porque a través de tu sangre nos lavaste, nos limpiaste y nos proteges. Gracias te damos, Señor. Puedes tomar de la copa. Así todas las veces que comamos y que bebamos de la copa, la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo anunciamos hasta que Él regrese. Y como iglesia decimos, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mis amados que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que tengan una semana de mucha reflexión en el cual puedan afianzar el que sean
hijos de Dios, coherederos con Jesucristo y victoriosos en Él. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.